Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje de William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con Agustín Paniker. Él es autor del libro La Sociedad de Castas, Religión y Política en la India, que fue publicado el año pasado por la editorial Kairos. Saludos Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué es el sistema de castas, Agustín? Uy, esa es una pregunta que llevaría mucho tiempo contestar. Bueno, pero vamos a intentar resumir. Es un sistema de estratificación social propio de la India y de los países limítrofes, los países del sur de Asia también. Es común a Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka. Y es una forma de estratificación peculiar de la India. Hay unas 5.000 castas, aproximadamente, no se sabe muy bien, hay algunas pequeñas y otras gigantescas, y en ese caso están subdivididas en subcastas, por lo tanto no se sabe muy bien. Pero es una peculiaridad de la India que no encontramos en otros lugares de este mundo. Pero según entiendo, la palabra castas viene del portugués. Y entonces me pregunto, ¿los portugueses no tenían un cierto concepto que tradujeron a su lengua? O sea, ya ellos conocían esto. Y en la colonia en Hispanoamérica, siempre se ha hablado de castas en la sociedad colonial. La casta de los mulatos, la casta de los mestizos, de los peninsulares. ¿Cómo difiere eso de la India? Exactamente. Eso los portugueses tradujeron a sus categorías en el siglo XVI, cuando también llegaron a la India, una palabra que en las lenguas de la India, en sánscrito, pero también en otras lenguas, se llama yati. Es lo que más se parece a lo que los portugueses designaron como casta. Y esa palabra en la India significa, entre muchas otras cosas, porque es muy amplia, pero significa nacimiento. Por lo tanto, una yati o una casta, tal como entendieron los portugueses, es el nacimiento en uno de esos determinados sectores sociales. Y en lengua portuguesa y en español igual, porque en este caso son hermanas, la palabra casta ya en Latinoamérica designaba a esos grupos humanos, los mulatos, los mestizos, los blancos, los indios y todas las variedades posibles. Y también estaba asociada a las ideas de castidad y pureza e impureza. Y los portugueses se percataron que algo de eso también había en la India y que la gente nacía en determinados segmentos, lo aplicaron allí, le dieron una cierta interpretación, bueno, lo asimilaron a sus categorías, pero intentando traducir una peculiaridad que de alguna manera le sonaba familiar. Por lo tanto, al designarlo como casta, también operaron una transformación en el propio sistema. Claro. ¿Cómo se lleva hoy el control de quién pertenece a una casta? O sea, ¿eso hay un registro nacional? ¿Eso está en el documento de identidad? Danos algunos detalles. Sí. No, a ver, el gobierno de la India durante 80 años no ha querido contar las castas, porque tiene un aspecto, seguramente hablaremos, un poco más problemático esto de la casta. Por lo tanto, durante 80 años no censó las castas. Sin embargo, estaba en una paradoja porque, por otro lado, quería ayudar el propio gobierno indio a las castas consideradas más desfavorecidas. Por lo tanto, estaba en una gran contradicción porque tenía que intentar designar, enumerar a aquellas personas que podían recibir las ayudas del gobierno, porque algunas castas han sufrido discriminaciones de todo tipo históricamente,
Y sin embargo, por otro lado, al no querer realimentar el espíritu que allí le llaman casteísta, esta división tan acentuada en castas, no las quería contar. Finalmente, en el 2011, en la India hace cada 10 años un censo de la población, se han vuelto a contar las castas con estos propósitos más políticos. Ocurre que todavía no se han publicado esos resultados, porque es un tema que tiene mucha carga emocional, tanto en la India como fuera. Pero en realidad eso no es muy problemático. Eso, el día que se publique, pues sí, el gobierno entonces ya tendrá censados a toda la población en esas 4, 5 o 6 mil castas. Sin embargo, eso no es muy problemático porque uno nace en una casta determinada, como decíamos antes, porque es hijo de padre y madre de la misma o muy parecida casta. Por lo tanto, la casta no es algo que se oculte. Todo el mundo sabe a qué casta pertenece su vecino. En la ciudad puede que no sea un marcador social muy relevante, o no más que la clase social, que no hay que confundirla. Casta y clase son cosas distintas, aunque se solapan en ciertos aspectos. Pues puede ser no tan importante como la lengua, la religión o la clase, pero es uno de los marcadores de la identidad de los indios. Y desde luego en la India rural es todavía muy importante. Por lo tanto, todo el mundo sabe a qué casta pertenece cada uno. De hecho, la mayoría de indios lo llevan estampado en el apellido. El apellido delata, hay algunos que no, que son neutros, pero muchos apellidos delatan el origen de la casta de la persona. ¿Qué tendría que hacer una persona para escapar a este sistema y esconder sus orígenes? Porque en una sociedad democrática, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que no nos juzguen por nuestros antepasados, sino por nuestros propios logros. Bueno, en la India no existe una gran presión para ocultar la casta o escapar de la casta. Eso se ha de quedar muy claro. Otra cosa es que uno no esté de acuerdo porque le discriminen por razón de casta. Pero todo el mundo se siente orgulloso de su casta. De hecho, lo que más se parece fuera de la India a lo que allí designamos casta es lo que en otras latitudes llamamos grupo étnico. Una casta, sobre todo las que son muy grandes, hay castas de 40, de 50 y hasta de 60 millones de personas. Y hay castas de 10 y de 20 y de 25, o sea que las castas son grupos humanos tremendamente grandes, algunas de ellas, y que los miembros de la misma casta tienen la sensación de formar parte de un mismo clan, de un mismo linaje, comparten atuendos, templos, mitologías, formas de culto, formas de alimentación. Las mujeres se distinguen por sus joyas. Por lo tanto, es muy importante entender que los indios no quieren renunciar a su casta como una minoría étnica no quiere renunciar a su hecho diferencial, ¿no? Otra cosa, y ese es el aspecto problemático del tema de las castas, no es la diferencia entre distintos grupos, sino son las jerarquías y las formas de exclusión que ese sistema ha generado y sigue generando. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Agustín Paniker, él es autor del libro La Sociedad de Castas, Religión y Política en la India, que fue publicado el año pasado por la editorial Kairos. Tú decías en el segmento anterior, Agustín, que la gente realmente en la India no siente vergüenza por sus orígenes de casta, no, pero claro, puede reclamar discriminación. Ahora, yo estuve en Delhi y te cuento una anécdota. Recuerdo que uno de los compañeros que estaba con nosotros, pues yo ingenuamente le pregunté si era de alguna casta y los otros compañeros indios me vieron así como con gran escándalo y dijeron, no preguntes eso, que esa persona se puede sentir ofendida. Y bueno, yo me sentí casi como un criminal por haber preguntado aquello. Ahora, eso me choca un poco con lo que tú me estás diciendo, porque si esa persona no habría estado avergonzada de su casta, esta situación tan incómoda no se habría dado. ¿Qué tan común es que una persona se incomode si un extranjero le pregunta eso? Sí.
Bueno, eso puede ser debido a distintos factores. A ver, los indios son siempre muy contextuales y se supone la casta no tiene buena prensa, sobre todo en la India urbana y moderna, y cuando viene un extranjero enseguida se apresuran a decirle que todo eso ya no cuenta, que eso son cosas del pasado o de la India rural, lo cual, aunque es verdad que en las ciudades esto está más atenuado, no es para nada correcto. En las ciudades siguen existiendo las castas, aunque quizás bajo formas distintas. Por lo tanto, frente a un extranjero, enseguida hay el discurso de que eso es mejor no hablar. De hecho, ellos ya no utilizan la palabra casta, pero utilizan una que en realidad tiene el mismo sentido, que es la palabra community, comunidad. Y no necesariamente piden o pedían que no preguntases la casta de la persona en cuestión para que él o ella no se sintiera avergonzada, sino porque se entiende que en un contexto, a lo mejor, no lo desconozco, ¿no? Pero de clase media, urbana, moderna, eso es como una anticuaya, eso es como preguntarle a alguien por su origen campesino, pero no necesariamente porque esa persona se avergüence de su casta, yo creo, bueno, puede darse el caso, pero no es la norma, no sería la norma. Lo que sí los indios pueden ser muy vehementes protestando, y creo que con razón, es por el hecho no de pertenecer a una casta u otra, sino por el hecho de que les excluyan, les marginen o los opriman por razón de casta. Y eso es el verdadero problema de la sociedad de castas, que alrededor de un 25% de la población actual de la India ha sufrido históricamente discriminación negativa, exclusión, marginación, por el hecho de haber nacido en una serie de castas determinadas, las que genéricamente en Occidente llamamos intocables, y aunque allí hoy muchos de ellos prefieren llamarse Dalits, que significa precisamente eso, oprimido. De hecho son unas 1.200 castas, eso que llamamos Dalits, y que representan el 16% de la población, más o menos el 17%, al que habría que añadir otros 7 u 8% de los que genéricamente llamamos tribales, aunque ellos preferirían llamarse adivasis. Bueno, pues conjuntamente estos dos colectivos, que forman el 25% de la población, lo que en términos indios eso significa 300 millones de personas, esos 300 millones y sus antepasados sobre todo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión, marginación por razón de casta, lo que genéricamente llamamos la práctica de la intocabilidad. Danos un ejemplo concreto de cómo un intocable sufre discriminación, porque sí, podemos estar de acuerdo, y espero que estés de acuerdo conmigo, y bueno, si no lo estás de acuerdo lo puedes expresar, Agustín, que también hay una tendencia muchas veces al victimismo, decir, bueno, a mí me están discriminando cuando a lo mejor no es así, ¿no? Y no esto puede ocurrir en muchas sociedades. Entonces yo quisiera que tú me ofrecieras algunos ejemplos concretos de cómo un Dalit sufre discriminación. Históricamente la práctica de la intocabilidad, o sea, las prácticas de discriminación, básicamente han consistido, por un lado, en obligar a esas personas a vivir afuera del pueblo, excluidas, en un barrio aparte, en una población aparte, a prohibirles la entrada en los templos del pueblo y por lo tanto tienen que segregar su propio templo, su propio crematorio. Más grave todavía es que no se les permitía utilizar el pozo de agua que es comunitario del pueblo, de la aldea, y que muchas veces a lo mejor se encuentra a 10 o 15 kilómetros, que las mujeres tienen que ir cada día a buscar con sus cántaros, y las mujeres Dalits o intocables pues tenían que hacerlo siempre o después o a deshoras. Se les negaba el uso del barbero, del lavandero. Hoy en día esos son quizás oficios menores, pero en el pasado tenían una importancia capital. El barbero también hacía de médico, hacía todo, incluso toda una serie de cuestiones rituales.
y se les impedía el pasar por los lugares públicos, o incluso cuando los intocables tenían que casarse tenían que pedir permiso a los ancianos del concilio de la aldea. Por lo tanto, sufrieron una serie de formas de marginación bastante fuertes, y las más graves de todas es que se les obligaba a hacer una serie de trabajos considerados impuros y degradantes, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con los desechos orgánicos. Por lo tanto, los intocables históricamente eran los barrenderos, los basureros, aquellos que del pueblo, aquellos que recogían las pieles de animales y con ellas curtían el cuero, la piel, hacían sandalias o tambores. Los músicos, por el hecho de estar en contacto con eso, eran considerados intocables. Todos los que trabajan en crematorios o considerados fuentes de impureza también han sido pertenecientes a estas castas, pero sobre todo es el trabajo de basurero, barrendero. Pensemos que en la India, en la mayoría de hogares, no tienen una letrina privada, ni desagües con agua. Por lo tanto, muchas veces tienen que pasar personas cada día a recoger toda la porquería y llevarla al vertedero más cercano de la aldea. Todas esa serie de prácticas de exclusión que son bastante fuertes y que yo creo que no hay victimismo, sino que habían muchas razones para la protesta, todo eso es lo que hoy en día es ilegal en la India. Porque a veces la gente pregunta, oiga, las castas ya no son legales. No, eso no se puede ilegalizar, como no se pueden ilegalizar las etnias o las razas. Pero la discriminación étnica o racial o en la India por razón de casta, eso es lo que es ilegal. Por lo tanto, a nadie se le puede negar el uso del popo o impedir a los intocables. A veces se les obligaba a entrar en los restaurantes o en las cafeterías con sus propios cubiertos o sus propios vasos, porque se consideraban que eran seres tan impuros que podrían contaminar al resto de los clientes. Eso hoy en día es ilegal y es punible. Al menos desde que la Constitución de la India del año 50, desde hace 60, 65 años, eso hoy en día no quiere decir que hayan desaparecido estas prácticas, pero creo que sería injusto hablar de que la India todavía perpetúa esas formas de exclusión. No han desaparecido, pero hay que reconocer que se ha avanzado muchísimo en este sentido, ¿no? Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos conversando en el segmento que viene. @GEAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Converso con Agustín Paniker. Él es autor del libro La Sociedad de Castas, Religión y Política en la India. Ha sido publicado por la editorial Kairos el año pasado, el 2014. Agustín, ¿las castas tienen una correspondencia con rasgos biológicos? No, yo solo indago en el libro, sobre todo cuando pregunto cuál es el origen, un poco, que es muy antiguo, y no se sabe muy bien, pero la explicación clásica del siglo XIX de que estaban ligadas a razas o atributos raciales, hoy en día no la sostiene casi nadie. Por lo tanto, es un tema bastante más complejo, tiene que ver con factores religiosos y rituales, y tiene que ver también con factores político-económicos. Por lo tanto, es la mezcla de estos dos lenguajes, por decirlo así, la que complejifica enormemente todo el asunto, y de ahí que la casta no sea igual a una clase social, ni tampoco sea igual que un grupo racial. O sea, que puede haber brahmanes oscuros y intocables más claros, y a la inversa también. Sí, los brahmanes del sur de la India, aunque por lo general tienden a ser más claros, pero brahmanes del sur de la India suelen ser oscuros y los intocables del norte de la India suelen ser claros. O lo que decía antes, tenemos muchos brahmanes que son las castas. Es el genérico de 700 castas que llamamos brahmanes y ritualmente muy altas. Y sin embargo, en términos de clase social, hoy en día tenemos muchos brahmanes que son muy pobres. Por lo tanto, no será esa estricta correlación entre casta y clase.
He visto, yo a veces trato de seguir noticias de la India, y he visto que hay cierto malestar en algún sector de la opinión pública de la India, de que en el pago de compensación con discriminación positiva o programas de retribución por los años anteriores de discriminación, algunos Dalits se han convertido en multimillonarios y eso pues genera malestar porque están diciendo, bueno, aquí están invocando el victimismo ellos para hacer grandes negocios. ¿Eso es una acusación justa? Sí, a ver, no es desenfocada, no es concretamente con los Dalits. La India desplegó desde los años 50 el sistema de discriminación positiva más grande del mundo. No hay ningún otro país que haya hecho algo semejante. Precisamente a ese 25% del que antes hablábamos, Dalits y tribales. Y esos dos colectivos tienen ayudas, sobre todo en dos sectores, básicamente en administración, y por lo tanto tienen sus cuotas reservadas en proporción a su población en toda la administración pública, desde los cargos más sencillos de cartero del pueblo hasta secretario de Estado o ministro. Y luego el otro lugar donde tienen sus reservas es en la educación, sobre todo en la educación superior, en la educación universitaria. A ese apoyo, a esa acción afirmativa o discriminación positiva, nadie se opone en la India. Nadie. Todo el mundo está de acuerdo en que esos dos colectivos se tenían que ayudar de alguna manera, que históricamente habían sufrido tanta exclusión que el gobierno tenía que ayudarles, y aunque inicialmente la ayuda era por 10 años, eso se fue prorrogando y hoy en día a nadie se le ocurriría eliminar eso. Toda la polémica, y ahí sí hay mucha más polémica, y ahí muchas de las críticas tienen bastante razón, es que en los años 90 se decidió que otro 25% de la población también podría recibir esas ayudas. Son las que genéricamente llaman otras clases atrasadas. El tema es que para valorar ese atraso al que hace referencia la etiqueta, se basan en criterios rituales muy antiguos, estrictamente religiosos, son los que los textos brahmánicos llamaban shudras. Pero estas personas que, si bien desde el punto de vista religioso o ritual tienen un estatus relativamente bajo, un poco por encima de un intocable, pero no son personas ritualmente con pedigrí, con alcurnia, y sin embargo, desde el punto de vista estrictamente económico, muchos de estos grupos son muy poderosos. Pueden ser los grandes terratenientes, sobre todo en la India rural, los grandes capas campesinas poderosas. Por lo tanto, ahí sí que hay muchos colectivos que no son precisamente desfavorecidos, que sí han recibido ese tipo de ayudas, y hay, pues claro, personas de castas superiores, de castas más altas, pero que son mucho más pobres y que con razón se quejan de que ellos no están recibiendo nada, simplemente por el hecho de haber nacido con una alcurnia muy elevada, pero en una clase social baja. Por lo tanto, es un tema efectivamente muy polémico, y que parte de la crítica que hacen estos colectivos, sobre todo por la ayuda a esas llamadas otras clases atrasadas, yo creo que tiene bastante fundamento en este caso. Claro. Una de las cosas que más me llamó la atención de tu libro es que no presentas del todo una visión favorable de Gandhi, y hasta donde tengo entendido y por lo que tú describes, Gandhi no tuvo un gran ímpetu en reformar el sistema de castas, fue bastante conservador en esto. Coméntanos algo al respecto. Sí, es curioso porque la imagen que se tiene de Gandhi fuera de la India es del gran luchador por la causa intocable, por los desfavorecidos. Yo, pues, evidentemente, sin menospreciar la altura de Gandhi, sobre todo en otros aspectos, en el tema concreto de la sociedad de castas, Gandhi, es verdad que Gandhi se encontraba entre dos frentes, también entre el ala muy conservadora de su propio partido, de la propia sociedad hindú, pero sus intentos de apoyar a los Dalits, a los llamados intocables, son, por decirlo de alguna manera elegante, muy tibios. El gran luchador en favor de la causa intocable fue el profesor Ambedkar, el doctor Ambedkar, que es una figura mucho menos conocida en la India, aunque
este año el primer ministro de la India ha declarado que el 2015-2016 sería el año Ambedkar. Y esta es una figura que yo en mi libro le dedico un capítulo entero, es el único que le dedico tanto espacio, le dedico 30 páginas, porque él era de origen intocable, él mismo, y él se enfrentó muy duramente con Gandhi por la estrategia a seguir para la ayuda de esos grupos. Gandhi de alguna manera quería hacer de que el intocable dejase de ser un ser impuro, pero de alguna manera tácitamente había un reconocimiento de que era un ser impuro. Claro. Y Ambedkar Ambedkar era un abogado, fue el primer intocable en doctorarse, como en Harvard precisamente en los años 20, y él optó por una estrategia más legal, y fue el artífice de las políticas de discriminación positiva que luego se aplicarían. Él es el padre de la Constitución de la India, fue el primer ministro de justicia de la India independiente. Nehru y Gandhi también, incluso, aunque se habían enfrentado mucho en el pasado, quiso que Ambedkar fuese ese primer ministro, ¿no? Por lo tanto, la posición de Gandhi al respecto es un poco ambigua, Claro. Yo lo ilustro con el enfrentamiento que tuvieron en los años 30 en lo que se llamó el Pacto de Puna. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Agustín Paniker. Él es autor del libro La Sociedad de Castas, Religión y Política en la India, que fue publicado el año pasado por la editorial Kairos. Te comento, Agustín, cuando yo estuve en la India, estaba en campaña política el Bharatiya Janata Party, BJP, así es como se llama, ¿no? Sí. Y era para la elección del actual primer ministro Narendra Modi. Y una cosa que me llamó la atención de aquella campaña, y bueno, a medida que los amigos me iban comentando al respecto, es el tremendo nacionalismo de ese partido. Y claro, jugaba mucho con la idea de que, bueno, India había sufrido la ocupación de poderes imperiales que no son solamente los británicos, sino también los mogoles y el Islam, a pesar de que el énfasis, por lo menos en la campaña que yo vi, era más contra Occidente. Y claro, Occidente siempre ha utilizado el sistema de castas como estereotipo de la imagen bárbara y bestial de la India, que bueno, la misión civilizadora occidental tenía que ir a componer aquello, pues. Y entonces, claro, hasta cierto punto yo me llevo la impresión de que este discurso nacionalista, no digamos que quiere reivindicar el sistema de castas, pero sí quiere decir, bueno, lo que Occidente ha dicho sobre nosotros es exagerado, y si nosotros queremos restaurar el orgullo nacional indio, pues muchas de las cosas que se han satanizado sobre el sistema de castas de la India también las tenemos que revisar. ¿Qué dicen los nacionalistas sobre el sistema de castas? ¿Es algo que les causa vergüenza o es un tema difícil? No. A ver, en el sistema de castas hay una ala muy tradicionalista y muy conservadora que lo idealiza y lo ensalza, pero estos son una gran minoría en la India. La gran mayoría, de alguna manera, como la mayoría de reformadores que han habido en la India, incluso la propia posición del budismo, del jainismo, de los movimientos devocionales, luego del Islam, de los reformadores hindúes, a nadie le molesta demasiado que exista una división horizontal de la sociedad con una miríada de segmentos. Lo problemático de la sociedad de castas no es esa diversidad exuberante que tiene la India, sino es la verticalidad, la jerarquía. Y ahí hay bastante consenso, incluso entre los nacionalistas hindúes de Modi, en que eso es una lacra, en que ese exceso de verticalidad que conlleva además el que unos hayan sido excluidos históricamente, eso se debería reformar. Lo que, como tú muy bien decías, no ponen todo en el mismo paquete, como hicieron muchos de los intérpretes occidentales o coloniales, sino que de alguna manera valoran la división de la sociedad en múltiples castas, solo que cuestionan las jerarquías establecidas. Y pensemos que el primer ministro de la India, y esto es muy ilustrativo de los cambios que ha operado la sociedad y los del propio partido que hoy en día gobierna la India, y es un partido nacionalista hindú, el primer ministro Narendra Modi es un señor de una casta bajísima.
Es un señor de una casta del estado de Gujarat, una casta que se llama Ganchi, y que en otras zonas del norte de la India se llama casta Teli. Históricamente se dedicaban a fabricar aceite, y es una casta que, si bien no es intocable, es casi anecdótico. Históricamente es una casta ligerísimamente por encima de la línea de intocabilidad. Y en cambio este señor hoy en día es el primer ministro. Eso, por un lado, habla de los cambios que se han operado en la India, y que eso ya no es objeto para que alguien pueda llegar a la cumbre del Estado. Y al mismo tiempo, enlazando con la pregunta que hacías, también muestra los cambios que también el propio Modi ha hecho dentro de su propio partido, que ciertamente el Bharatiya Janata Party históricamente era un partido muy conservador y, sobre todo, dentro del de la estructura del propio partido, muy ligado a la casta alta. Por lo tanto, él, antes de llegar a ser primer ministro del país, ha tenido que llegar a superar los tabúes dentro del propio partido, que difícilmente aceptaban que un plebeyo llegase arriba, ¿no? Claro. Una vez lo ha logrado, en realidad el discurso del BJP hoy en día no es ni tan nacionalista ni tan antioccidental, es básicamente más business friendly, más neoliberal, sí, más pragmático, claro. Va más por otro lado. Claro, bueno, yo digo, para hacer negocios con Estados Unidos no creo que puedan seguir sosteniendo esas cosas de las castas. Claro. Mira, Agustín, ¿qué tan arraigado está esto en los textos? Porque por lo menos en el colegio, que nosotros tuvimos que aprender algo del Bhagavad Gita, que Gandhi tanto hablaba de eso. El príncipe, que creo que se llama Arjuna, y Krishna, cuando tienen ese diálogo, Krishna le dice: tú tienes que ir a matar a tus primos porque tú eres de la casta de los guerreros y ese es tu deber. Y creo que eso le llaman el Dharma, creo que le llaman eso, ¿no? Exacto, el deber. Ajá. No, bueno, eso es un conocimiento, cultura general, pero a lo que voy, si eso está tan arraigado en un texto tan antiguo, ¿cómo un sacerdote o un político puede convencer a la población de que no siga lo que toda la tradición dice que sí hay que seguir? Sí, esto está efectivamente bastante arraigado, pero sobre todo esto está muy arraigado desde arriba. Esta es la visión desde arriba, es la visión de casta alta y la visión muy textual, y que ha tenido importancia indudable importancia histórica en la construcción de la civilización de la India, pero quizás tenemos una visión demasiado textual. La India no es un país, ni siquiera es un continente. Hay más población en la India que en todo África, o que en toda Latinoamérica. Por lo tanto, y han habido muchas zonas de la India, en el norte, en el este, en el oeste, en el sur, en el centro de la India, que durante siglos han estado muy poco permeadas por la ideología brahmánica y por estos valores de dharma y de karma y de la cualificación. Por lo tanto, yo, incluso en el propio libro, que aunque me dedico al tema de las castas, siempre insisto en que la casta no ha sido tan central como a veces nos han querido pintar los propios brahmanes o los propios custodios, ¿no? Por lo tanto, acto seguido, no habría que tomar estos textos como una descripción factual o sociológica. Es una recomendación de cómo deberían comportarse las personas, ¿no? Y efectivamente ha tenido mucha influencia entre las llamadas gentes de casta alta o la corriente más central, pero mucho menos en las periferias. Y si el sistema lo miramos desde abajo, desde otro lugar, desde otro ángulo, veremos otro cuadro, veremos otra India y veremos otras relaciones, veremos una cosa muy distinta, ¿no? Claro. Ya casi nos vamos, pero un último asunto, Agustín, porque me da mucha curiosidad saber cómo Bollywood ha tratado esto. ¿Trata de evadir el tema o está muy consciente y lo refleja en sus películas? No, Bollywood pertenece más a lo que se llama la clase media urbana de la India y por lo tanto tiende a difuminar los marcadores de casta. Precisamente el estilo de cine, de música de Bollywood busca una nueva panindianidad
y es un grupo, la nueva clase media de la India es muy heterogénea, de gentes de todas las castas, de distintas religiones, y busca una cierta nueva identidad que se ecualiza más en términos de clase que no de casta. Claro. Bueno, muy agradecido, Agustín, por haber recibido esta llamada y espero poder contar contigo en una futura ocasión. No, el placer ha sido mío, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción conversando con Agustín Paniker, autor de La Sociedad de Castas. @Andrade80 es mi Twitter.